Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Su programa Sentido Común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. Bien, señores, hoy comienza la semana con una importante noticia internacional. Indudablemente que se trata de una noticia internacional con poca sorpresa. La sorpresa es para algunas personas, pero para otras tenemos unos detalles importantes. El presidente Nicolás Maduro ha sido reelecto en la República Bolivariana de Venezuela. Para los que se dejan sorprender, tienen un choque en el día de hoy, y para los que de alguna manera estuvimos todo el tiempo durante meses diciendo que Maduro sería reelecto, obviamente no es ninguna sorpresa. Ahora, tampoco para nosotros es sorpresa la reacción de la comunidad internacional frente a los resultados de Venezuela. Para nosotros no es nada sorprendente porque también lo estuvimos pronosticando desde hace meses. Los resultados de las elecciones de Venezuela van a ser denunciados negativamente desde antes de ocurrir. Es decir, que ya antes del proceso, la oposición había ensayado lo que iba a decir por los resultados electorales, porque no había ninguna duda de que no existía ninguna posibilidad en Venezuela para ganarle al presidente Maduro. Si usted me quiere confundir, confúndame allá usted. Estamos pura y simplemente haciendo un análisis desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista lógico. No estamos ni siquiera diciendo que era el idóneo para ganar, lo que estamos diciendo era que era inderrotable, que no había ninguna posibilidad de derrotar a Maduro. Entonces, el grito se oía desde hace algún tiempo. Algunos se prepararon para asimilar, como quisieran ellos entender, que Maduro se quedaba por un proceso legal o ilegal. Pero entendían que Maduro se quedaba. Y Maduro se quedó, solo que en este caso se quedó mediante un proceso electoral que ninguno de los que lo están bombardeando tienen calidad para hacerlo. Es decir, nos referimos a la comunidad internacional. Los venezolanos, muchos de ellos tienen su calidad para protestar
y oponerse al presidente Maduro, no solo en este proceso que ahora recién comienza, sino en el proceso general. Porque muchos venezolanos, aún chavistas, tienen una gran diferencia con el presidente Maduro y algunos de esos llegan a conspirar para tumbar a Maduro. De esas cosas nosotros no tenemos ninguna respuesta en torno a lo que es el debate interno de Venezuela con los venezolanos. Pero nosotros no podemos quedarnos mudos con el proceso y la injerencia de la comunidad internacional frente a un caso que no solamente no le compete, sino que además de que no le compete, pues es un acomodaticio para procesar eventos que obedecen a toda una oscuridad de manejo y movimiento político en el hemisferio. Por ejemplo, ¿qué calidad moral tiene el llamado Grupo de Lima para no solamente desconocer el resultado de unas elecciones que por más que usted la pueda criticar, no tenía la más mínima posibilidad de ser diferente? ¿Cuál es la calidad que puede tener el señor López Nieto? ¿O cuál es la calidad que puede tener el señor Uribe o Juan Manuel Santos? Pero, ¿cuál es la calidad que puede tener el señor Mariano Rajoy? O sea, todos los líderes del antimadurismo en la comunidad internacional, unos son procesados por corrupción, otros por violaciones sexuales, otros por asuntos de violación a los derechos humanos, en fin, todos sin excepción. ¿Qué puede criticar el señor Macri de Argentina al presidente Nicolás Maduro? Entonces, vamos a estar bien claro, pero bien claro, que los miles de venezolanos que están en el exilio, que es verdad que están en el exilio, tienen que buscar la forma de o quedarse en el exilio definitivamente con causa o sin ella, o buscar una forma de reconciliación y convivencia en su país. Porque por otro lado, el presidente Maduro, que ganó con 5.800.000 votos, pues indudablemente que estamos frente a una expresión disminuida de un país con unos 20 millones de empadronados con derecho a votar. Pero no me saque 20 millones de personas con derecho a votar y pura y simplemente que no acudieran a votar, porque usted tiene que comenzar restando la abstención que se da en el hemisferio en sentido general, que anda alrededor de un 30%. Si es así, cuando usted busca los detalles, usted va a tener que admitir de que hay una baja expresión electoral en el ejercicio del voto. Pero la convocatoria estuvieron ahí
y no solamente pura y simplemente la convocatoria de las autoridades electorales de Venezuela, sino que se movió la fecha, por más de una vez, la fecha electoral a petición de la propia oposición. Al moverse la fecha, adelantarse la fecha, entonces la oposición dijo, no queremos que se adelante, ahora la queremos para retrasarla. Porque obviamente la oposición sabía, y repetimos bien claro, que la oposición sabía que no tenía ninguna posibilidad para tener ventajas electorales debido a que no consisten en el discurso que mantienen frente a la oposición. Ante esa situación, es obvio que la oposición no quería ni quiso demostrar su fuerza, no quiso que les contaran sus votos, porque de haber aceptado, indudablemente se sentían frente a una situación ridícula. Nosotros, frente a todo esto, queremos insistir en que en nuestro caso particular no aceptamos como sistema la democracia que exhiben los personeros que acabamos de mencionar en el hemisferio latinoamericano. Esa democracia que exige el señor PPK del Perú con el Grupo de Lima, yo no la quiero. Esa democracia que predica el señor Mariano Rajoy, yo no la acepto. Esa democracia que habla el señor Donald Trump, no es cierto. ¿O acaso Donald Trump no ganó unas elecciones cuestionadas cuando su opositor o opositora, en este caso, sacó más votos populares que él? Entonces, esa decisión que obviamente, sin ninguna sorpresa, tiene los Estados Unidos frente a los resultados a pocas horas, porque ya lo tenían desde antes de las elecciones venezolanas, no son admisibles. Y precisamente por no ser admisibles, entendemos que no hay nada más que aceptar como bueno y válido el resultado electoral de Venezuela en el día de ayer. Nosotros no venimos a sentarnos aquí para defender a ultranza un sistema, ni mucho menos queremos que ustedes lo hagan igual que nosotros, sino llamar a su conciencia. Analicen el tema de Venezuela y verán que independientemente de la diferencia que usted pueda tener por oído, es inadmisible lo que están haciendo contra aquel país y su gobernante. Y cuando hablo de oído es porque si hay una gran falla, grandísima falla, en el gobierno venezolano, ha sido por no tener una política de comunicación exterior que sea verdaderamente efectiva, que sea transparente y al mismo tiempo creíble. Se habla mucho de las necesidades que tiene Venezuela y que no es mentira, no es mentira. Lo que sí es mentira es que el presidente Maduro
es un huérfano de popularidad en Venezuela. Eso sí es mentira y acaba de ser demostrado, porque independientemente de lo que usted le pueda atribuir como fraude al proceso electoral, 6 millones aproximadamente de votos frente a menos de 2 millones de la oposición, dejan mucha distancia. Mucha distancia. Y ya precisamente uno de la oposición, el señor Henry Falcón, habló de manera irreconciliable. Cuando la oposición y el gobierno de Venezuela lo que hoy debe tener en agenda es la búsqueda de una reconciliación en el orden gubernamental. Y si no una reconciliación, pues una oposición decente que pueda decirle y que la gente pueda creer que Maduro está haciendo las cosas indebidas en la rectoría del gobierno. Y por otro lado, indudablemente que el presidente Maduro sería aconsejable de que tenga en cuenta que hay una oposición venezolana que merece respeto, que hay una oposición venezolana que debe ser oída. Cuando hablo de que hay una oposición, me refiero a individuos, ciudadanos venezolanos, que son verdaderamente ciudadanos, que son verdaderamente respetuosos de los resultados que pueda haber en la democracia que se dan, pero que al mismo tiempo tienen todo el derecho de adversar al presidente Maduro o al presidente o a la corriente chavista y todo eso. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que casi 6 millones de votos fueron expresados a favor del señor Maduro, y esos 6 millones de votos representan un universo mucho mayor. Entonces habría que calcular, en cierto modo, que además de que la oposición no está tan disminuida, pero que hay una mayoría que está dispuesta a seguirse jugando el billete con el presidente Maduro. Nosotros queremos dejar bien claro esta opinión porque hay mucha desinformación mediática interesada, increíble, y al mismo tiempo una cantidad de gente confundida por las voces de los medios y la justificación de muchos venezolanos que residen en el país, que distorsionan su verdadera razón por qué estar aquí. Y vamos a decir muchas cosas más. Y vamos a rechazar, dentro de este mismo comentario, la acusación que hace los Estados Unidos contra Diosdado Cabello, que lo acusan de traficar con drogas desde República Dominicana. Independientemente de que sea verdad, yo no tengo por qué creer esta versión. Y no tengo por qué creer esta versión porque no son confiables quienes lo acusan. Y yo no tengo por qué aceptar que una acusación que viene de los sectores que ya hemos mencionado tenga ni siquiera la posibilidad de ser analizada. Todos los gobiernos contestatarios en América Latina son acusados hoy en día
de cualquier cosa, porque ya no lo pueden acusar de comunistas. Y de esa forma, pues señores, dejamos bien claro, mientras felicitamos a todos los venezolanos que apoyaron a Maduro con su voto y al mismo tiempo, ¿por qué no?, a los que civilizadamente fueron a depositar su voto en contra, porque esa es la democracia, la esencia democrática. Entonces felicitamos a los venezolanos, ganadores y perdedores en este caso, al tiempo que insistimos que la agenda del presidente Maduro debe ser una agenda de carácter plural. Maduro debe buscar un acercamiento con el exilio venezolano, ese exilio de clase media venezolano que por algunas razones ha abandonado su país, debe ser un aliado de su patria para buscar la forma de crecer y de volver a los tiempos donde Venezuela tenía mucho que exhibir en el orden democrático. Nosotros así lo vemos, creemos en lo que hemos dicho, mientras pedimos a nuestro director que vamos a una pausa. Adelante, señor. Bien, señores. Vamos a continuar un poquito todavía con el tema venezolano. Me acaba de poner un mensaje un amigo venezolano que reside aquí en calidad de exiliado y me está diciendo que no lo dejaron votar, que a la colonia venezolana aquí no la dejaron votar. Y él sabe perfectamente, porque es un abogado venezolano, que él está mintiendo. Está mintiendo. Y él sabe que yo soy amigo de él. Y sabe que tenemos puntos de coincidencia. Y sabe también, Manuel, para que sepan algunos de quién se trata. Manuel, tú sabes que con tu exposición, que la hace a propósito, no con el fin de aclarar, sino con el fin de sentirte víctima, con el derecho que tú crees que tienes, que tú no puedes votar y que los venezolanos residentes aquí no pueden votar. Y tú lo sabes por qué. Porque no solo para los venezolanos, para cualquier ciudadano en el mundo, tener derecho tiene que tener la legalidad correspondiente. Y tú sabes que tú no tienes legalidad de residencia aquí. Tu lugar de votar está en tu jurisdicción en Venezuela. Tu lugar de votar está en tu circunscripción, en tu iglesia venezolana. Y si tú estás aquí y no estás inscrito
como ciudadano legal residente en la República Dominicana con registro en tu embajada, tú sabes que no puedes votar. Entonces, no estés difundiendo mensajes de que a los venezolanos aquí no lo dejaron votar. Los venezolanos aquí no votaron porque son ilegales los que votaron. Y los ilegales no pueden votar ni dominicanos, ni venezolanos, ni rusos, ni nadie, ni norteamericanos. Para usted votar en unas elecciones, usted debe llenar un requisito ante la embajada de su país. Manuel, me perdona, pero te tengo que contestar así por el mensaje que tú me envías. Los venezolanos residentes legalmente aquí, que quisieron ir a ejercer el voto a su embajada, lo pudieron hacer sin ningún problema. Y yo no sé los resultados. A lo mejor perdió Maduro. A lo mejor en la expresión del voto de los residentes que ejercieron su derecho en la embajada dominicana. Ahora, queremos insistir de que al menos el método, la estrategia de los venezolanos en el exterior debe cambiar, como debe cambiar también su estatus, al menos aquí en la República Dominicana. Pienso que el gobierno debe modificar, flexibilizar alguna forma que permita a los venezolanos tener una posibilidad en la República Dominicana, por varias razones. Pero al mismo tiempo también pedimos a los venezolanos que flexibilicen el sistema, los requisitos, para que los dominicanos que quieran puedan viajar a Venezuela y conocer y ver y criticar. No importa. Van y critican, pero tienen algún conocimiento de causa. Y ahí tenemos a la directora de elecciones. ¿Tiene audio? Vamos a. Hemos podido tener un proceso electoral que transcurrió como siempre ha sido la tradición ya de Venezuela, del pueblo de Venezuela, con gran tranquilidad, con gran civismo. Así que les pedimos a todos y todas y les decimos, el pueblo de Venezuela se pronunció y les pedimos a todos, a todas, nacionales e internacionales, que respeten los resultados electorales, que respeten al pueblo de Venezuela que decidió en paz qué es lo que quiere y el futuro de este país. Y como lo dijimos, que tenemos tanta confianza en este pueblo, lo decidió en paz y en civismo. Con el 92.6% de transmisión, con una participación del 46.01% y una proyección al 48% de participación, con 20.527.571 electores y electoras inscritas, con un total de 8.603.936 de votos válidos, podemos decir
Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552. Javier Alejandro Bertucci Carrero, 925.042 votos. Reinaldo José Quijada Cervoni, 34.614 votos. A partir de este momento se autoriza a las juntas regionales para que en todos aquellos cargos con tendencia irreversible puedan ser adjudicados. Aproximadamente en una hora los resultados hasta mesa pueden ser consultados en la página del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social. Escuchábamos las palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien ha dado a conocer hasta este momento resultados irreversibles con un 46.01% de participación y una transmisión del 92.54% de la data en lo que ha sido este ejercicio electoral. Estamos hablando de... Ahí vieron la verdad, o mejor dicho, su verdad del sector oficial venezolano. Todo eso puede ser mentira, pero usted tiene que demostrarlo. Pura y simplemente. Y nosotros con la responsabilidad que decimos, fíjense, nosotros lo difundimos. Lo ponemos para que sean ellos mismos quienes han dicho los resultados del proceso electoral. Puede que eso sea mentira, pero nosotros entonces tendríamos que probar la otra parte y no sencillamente decir que nos hicieron trampa, que tal cosa. No. El proceso estaba definido, todo el mundo sabía que no había nadie, pero nadie, absolutamente nadie, en Venezuela que le pueda ganar en unas elecciones libres al señor Maduro, por una razón que la quiero exponer en este momento. Incluso el personal de este canal, algunos de ellos, me han expresado su duda y están permeados por mediáticamente por las informaciones que le llegan y entienden que no es cierto que Maduro ganara limpiamente, perfectamente. Pero ninguno ni han ido a Venezuela, ni le dan seguimiento a Venezuela, sencillamente porque tienen un amigo venezolano que le cuenta. Oye, entonces yo cuento también. ¿Cuál es la ventaja? Ah, que aquel es venezolano y tú eres dominicano. Sí, pero yo soy un investigador, soy un comunicador, donde tengo mi sentido y donde vengo y me siento aquí y no defiendo necesariamente mi simpatía a ultranza. Entonces, está claro, no hay ninguna razón para que, a menos que no sea, claro que hay razones de sobra para que un sector importante de la comunidad internacional e internamente quieran derrocar el gobierno de Maduro. Razones tienen ellos de sobra, porque se quieren apoderar de cosas que no son suyas, por un lado, en el orden político, en el orden material. Yo sé aquí de grupos económicos que apostaron y apuestan contra Maduro porque quieren establecer negocios en Venezuela que con Maduro no es posible. Aquí hay grupos empresariales dominicanos y de origen que no son dominicanos, que aportan a todo lo que sea contra
la revolución bolivariana, porque ellos están invirtiendo, porque ellos quieren que la revolución bolivariana se vaya porque de esa forma entonces ellos pueden entrar con un comercio exclusivo y especulador a Venezuela, que se trata de un mercado gigante frente a la República Dominicana. Y estamos claros, y si me atacan mucho puedo decir nombre por nombre de quienes se tratan. Pero por otro lado, se benefician del gobierno de Maduro con otras cosas. Vamos a estar claros, clarísimo. Nosotros lamentamos muchísimo que hayan tantas mentiras, porque aplaudimos la verdad. Ese venezolano que me acaba de escribir, Manuel, que es un abogado de ejercicio en Venezuela, está aquí lavando carros. Está aquí lavando carros en un lavadero. Obviamente está indignado. Y así hay muchos profesionales, porque una buena parte de esta clase media de venezolanos que está aquí, están aquí porque, no es porque lo persiguen políticamente allí, están aquí porque su nivel de cómo ellos han vivido ha bajado. Y es verdad. Pero fíjense ustedes que en esa presentación que hizo la directora de elecciones, habla de un padrón de 20 millones de inscritos con derecho a votar venezolanos. Y se calcula que en el exilio hay 3 millones de venezolanos. 20 serían 17 millones. Y de acuerdo a la expresión de las elecciones, de esos 17 millones, aproximadamente 3 millones más son contra Maduro, pero no votaron. Y de los maduristas o chavistas quedarían casi la mitad o el 40% que tampoco votaron, lo que le da unos 5 millones a Maduro en un proceso electoral como el pasado. También Reinaldo, un amigo mío de muchos años, vegano, entusiasta, me llama alarmado, incluso me dice más, me escribe, dice, yo creía que usted era un hombre serio. Así me dice ese amigo, yo creía que usted era un hombre serio. Y digo, ¿y por qué? Dice, porque un hombre como usted defendiendo a Maduro, yo no lo concibo. Pero ese que creía que yo era un hombre serio, sabe que además de que yo viajo a Venezuela, que yo conozco, que yo tengo contacto, que yo manejo y que además soy un investigador, él prefiere creerle a ese abogado que está lavando carro, que es venezolano, él prefiere creerle a mí más, a creerle a él más que a mí. Pero él piensa que yo no soy un hombre serio porque yo estoy apoyando a Maduro. Y yo sí creo, Reinaldo, que tú eres un hombre serio porque no estás apoyando a Maduro, pero eso no te quita tu seriedad. Eso sencillamente es la suma de tu ignorancia de información y la seducción que te hacen tus amigos venezolanos, donde tú entiendes
que 3 millones de venezolanos que están en la diáspora de Venezuela representan más de los millones de pobres y necesitados que tiene aquel país, que son verdaderamente los que le han dado el voto al presidente Maduro, porque entienden que con el presidente Maduro tienen mejores oportunidades que con los 3 millones que dominarían de clase media y alta, que se cogen todos los beneficios necesarios de un país como aquel. Y entonces, amigo Reinaldo, ahí está la diferencia. La diferencia es que Maduro tiene un liderazgo con la clase necesitada de Venezuela. Y como bien tú sabes, el 80% de esa clase, donde están clase media y la clase desposeída, son las que le dan el triunfo a un hombre que tú no quieres, conjuntamente con los venezolanos que son tus amigos, que tampoco quieren porque tienen un modo de vida individual diferente. Pero nada, vamos a una pausa, Reinaldo y Manuel, y con ustedes siempre, su amigo entrañable, que siempre los quiere. A lo mejor después de que termine el programa, nos encontramos por ahí, donde siempre nos vemos y tomamos un cafecito. Señor director. Bien, señores, vamos a aprovechar algo de interés social y de seguridad ciudadana. Hay cada día modalidades y yo quisiera que todos ustedes presten un poquito de atención, incluyendo a Joel, que siempre anda por ahí expuesto a cualquier cosa de la calle. Miren, ustedes saben lo que es la burundanga. Déjame ver si aquí en el salón. ¿Ustedes saben lo que es la burundanga? Dicen que han escuchado. ¿Y usted, amigo televidente? La burundanga es un nombre vulgar a un alcaloide que aquí algunos conocemos el árbol y lo identificamos como campana o campanita. Esa planta tiene una sustancia que se procesa y da un producto sumamente tóxico que convierte a la persona víctima en un estado y se conoce incluso como la droga zombie. Se trata de un contacto con ese producto, ya sea hacérselo ingerir o a través de la piel. Es decir, alguien incluso le da la mano a usted y probablemente el efecto de la burundanga le impacte a usted y lo vaya convirtiendo en una especie de zombie que obedece a su captor en este caso. Usted puede decir, bueno, pero ¿qué pasa? Porque si alguien la tiene impregnada en la mano y te la da, entonces, ¿por qué él no lo afecta? Porque probablemente él tiene un antídoto que se lo habrá tomado o toma una medida, etcétera, etcétera. Por eso se recomienda que usted no le tome ningún papel a gente que ande, que usted sabe esta dirección. No, tranquilo, no lo toque, porque es una realidad, existe y lo pone a usted, a la víctima, a obedecer. Le dice, vamos a su banco, saque la cuenta, deme tanto, etcétera. Es una forma, un instrumento de labranza delincuencial que tienen los delincuentes en ese sentido. Ahora
con el aumento de extranjeros en el país, porque la burundanga aquí no se produce, o sea, no se procesa, pero en otros países es una realidad. Pero ojo, que puede ser que los que conocen la burundanga aquí la comiencen a procesar, porque aquí hay. De todas maneras, les decimos que tengan mucho cuidado con la burundanga, porque hay casos donde ya ha sufrido, alguna gente ha sufrido los efectos de la burundanga organizada. Solo nos queda para despedirnos e invitarlos a ustedes mañana, desde las 7 de la mañana, a esta tribuna de Sentido Común. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UH.